El tema de hoy es el juicio final. Vamos a examinar el texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 31. Hechos 17:31 dice: por cuanto este es Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo. Si nosotros vemos en el libro de las profecías de Joel, es un libro bastante pequeño, esos 3 capítulos en realidad se los puede leer en una sentada, analizarlo, entenderle. El libro de Joel tiene un tema central. El tema central es el día de Jehová, el día del Señor. Y si nosotros estudiamos este libro, podemos deducir de que el día de Jehová al cual se refiere el profeta no es un evento único. No es como que solamente va a suceder un evento una vez y nada más, sino que el día de Jehová tiene una definición, un concepto como que representa una manera drástica de intervención divina en donde Dios trae dos cosas: juicio, pero también trae salvación. Entonces vamos a observar 4 ejemplos en este libro de Joel cuando él utiliza la palabra el día de Jehová, que quiere decir el día del Señor. Y primero observamos al profeta dando un juicio contra Judá, y este es una plaga de langostas. Primeramente hay un juicio y es una plaga de langosta, la cual es un juicio de parte de Dios en el cual Dios está interviniendo en Judá de una forma drástica, y es un juicio de parte de Dios, igual que el juicio que trajo Dios a Egipto cuando liberó a Israel. Y nosotros vemos ahí en el capítulo 1 en Joel cómo él menciona esto: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Cuando hay un juicio, el juicio de las langostas, dice, este es un día y se le llama el día de Jehová. Hay un juicio. Eso está sucediendo durante el tiempo del profeta. Pero más adelante, él da otra profecía, y es que va a haber una destrucción babilónica. Esto lo vemos en el capítulo 2 en Joel, y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Esa profecía que Joel estaba hablando de parte de Dios no se dio en su tiempo, sin embargo se dio tiempo más tarde, y esa profecía ya se cumplió. La profecía era que iban a venir los de Babilonia, ellos iban a traer destrucción, y ahí sucedió el exilio babilónico para Judá. Entonces, una profecía que el profeta le llamó el día de Jehová. Más adelante en el mismo capítulo 2 vemos otra profecía, y esta profecía tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo que el profeta dio hacia el futuro, valga la redundancia. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero en el versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vemos una tercera vez un evento sobrenatural en el cual Dios va a intervenir. Esto no sucedió en el tiempo de Joel. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro acerca de esto? ¿Recuerdan el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo? Cuando estaban aquellos cristianos y se derramó el Espíritu y comenzaron a hablar en distintos lenguajes o idiomas, y las personas comenzaron a entenderlos en los distintos idiomas. ¿Qué dijeron? Estos están llenos de mosto. Y él le respondió: no. Tenemos que conocer el libro de las profecías. Y ahorita lo que está sucediendo, se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Este es el derramamiento del Espíritu Santo. Estas son las primicias del Espíritu. O sea,
Dios intervino una vez más y en ese momento Joel le llamó antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. La cuarta profecía que nosotros podemos observar en el libro de Joel está en el último capítulo. El capítulo 3 dice: juicio de Jehová sobre las naciones. Y aquí la profecía de Joel se está refiriendo claramente al juicio final. O sea que para Joel, escatológicamente o en un futuro, se iban a cumplir tres profecías. Una que era la cautividad babilónica, ya se cumplió. La segunda, que era el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ya se cumplió, aunque parcialmente, porque esos fueron los primeros frutos. Todavía creo yo que falta ese derramamiento tan grande y masivo global del Espíritu Santo, porque aquel se dio en Jerusalén. Ahora se tiene que derramar el Espíritu en todo el mundo. Se cumplió, pero hay una profecía de Joel que todavía no se ha cumplido. El punto al que quiero llegar es: si 3 de las 4 profecías que encontramos en este libro ya se han cumplido, ¿qué nos podrá hacer pensar a nosotros que la cuarta profecía de la cual el profeta habló de parte de Dios no se cumplirá? Y a eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando él estaba predicando a los atenienses. Cuando estos hombres estaban en cierto lugar y le pidieron a Pablo que les hablara acerca del mensaje de Jesucristo y de la resurrección, él comenzó su discurso diciéndole: yo veo que ustedes son muy religiosos, porque observo de que en cierto lugar tienen una inscripción, aquella que dice al Dios no conocido. A ese Dios a quienes ustedes no conocen es a quien yo predico. Este Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Este Dios es por quien subsisten, por quien somos todos nosotros mantenidos. Y en Él nosotros subsistimos, como cantábamos. Este Dios, por lo tanto, no habita en templos hechos por manos de hombres. Este Dios no lo podemos comparar nosotros con yeso, con plata, con oro. Pero luego les dice, vamos a ir al libro de los Hechos, luego les dice en el versículo 29 de Hechos 17, el apóstol Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, oigan, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30, para que entremos en contexto. Pero Dios, habiendo pasado por alto, este es Dios, este es el contexto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de tu idolatría, de que adoras a falsos dioses y no has conocido al verdadero Dios, Dios te permite ese tiempo y lo toma como ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que se te predique el evangelio, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice: por cuanto, este es Dios, por cuanto ha establecido un día. Este día es el día de Jehová, de cual está hablando el profeta Joel. El día grande y temible de Jehová, conocido como el día del Señor, conocido como el día de la ira de Dios, conocido como el día del gran juicio. Este es el día del juicio final que está establecido para todos los seres humanos. Y el día de hoy, queridas personas, hermanos y hermanas, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de este versículo, acerca de el día del juicio final. Amado Padre, ¿cuánto te necesitamos, Dios? Danos de tu gracia, Señor, porque la necesitamos. Danos de tu Espíritu Santo aún más y más, Señor. Padre, tú has prometido que si te pedimos nos vas a dar, Señor. Por favor, Dios. Este es un tema demasiado importante para nosotros, Dios. Abre el entendimiento de cada uno en los que estamos aquí, de los que van a escuchar este mensaje. Y ayúdanos, por favor, por tu Santo Espíritu, Dios. Acuérdate de una cosa, Señor, por favor. No es con fuerza, no es con ejército, Señor. Es con tu Santo Espíritu. Nosotros creemos, Dios, de que no depende de un predicador, no depende de nosotros. Señor, esto depende de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos hoy, por favor, Padre. En el nombre de Jesús lo necesitamos.
Amén, Señor. Amén. Tenemos una verdad doctrinal. Recuerden que cuando decimos verdad doctrinal, es la doctrina que podemos interpretar, obtener del texto. Y la verdad doctrinal o la doctrina es que viene un día, y este es el día del juicio final, en el cual Dios juzgará justamente a todo el mundo por la persona de Cristo Jesús. Repito esta verdad porque es lo que usted tiene que conocer el día de hoy y creerlo, atesorarlo con todo su corazón. Viene un día, está la profecía desde el Antiguo Testamento, viene un día, y este es el día del juicio final en el cual Dios de una forma sobrenatural va a intervenir una última vez sobre el mundo entero y va a juzgar de manera justa, justamente a todo el mundo, y ese juicio va a ser a través o por medio de la persona de Jesucristo. Esto nosotros debemos no solamente deducirlo de nuestro texto, sino que es la doctrina del juicio final a la cual nosotros vamos a estar expuestos hoy. Y yo les ruego, crean esto. Pongan atención y crean esto porque la profecía nos ha dicho de que esto se va a cumplir. Primeramente, vamos a ver en nuestro primer punto que Dios es el juez supremo de todo el mundo. Dios es el juez supremo de todo el mundo. Hechos 17:31, nuestro texto nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y recordamos en el versículo 30 que Dios, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, Dios es el juez supremo. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a leer Génesis 18:25. Dice la Escritura, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le está diciendo a Abraham cuando está hablando con Dios. Luego dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo se le conoce desde la antigüedad a Dios? El juez de toda la tierra. Por lo tanto, Dios es el juez supremo de todo el mundo. Es importante que nosotros sepamos que Dios tiene el derecho, tiene la prerrogativa de gobernar sobre todo el mundo. ¿Saben por qué razón? Porque primeramente Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todo el universo, Dios es el creador de los cielos, Dios creó la tierra. Dios creó todos los animales, los árboles, el mar y todo lo que nosotros vemos, Dios lo creó. El ser humano es obra de la creación de Dios. Por lo tanto, todos le pertenecemos a Dios. Él tiene, por tanto, el derecho de gobernar sobre todo el mundo por el derecho que se le da por ser el creador de todo el mundo. Amén. Pero como creador, Dios es el gobernador. Y como gobernador de toda la creación, debemos entender que hay un gobierno natural. El gobierno natural quiere decir que Dios gobierna sobre el sol, la luna, las estrellas. Dios gobierna sobre la tierra, sobre las bestias. Dios gobierna sobre las plantas. El aire que nosotros respiramos, Dios gobierna sobre él. Un pelo de nuestra cabeza que se va a caer, no cae al suelo sin la voluntad de Dios. Amén. Dios gobierna sobre el mar y todo lo que hay en el mar como contenido. Eso se llama el gobierno natural de Dios. Él gobierna absolutamente todo. Si ustedes observan que hay una catástrofe en cualquier lugar de la naturaleza de este mundo, no crean de que eso sucedió por pura ocurrencia. Eso pasó porque tenía que pasar. No, Dios está al control de absolutamente todo. Nada puede pasar sin que la voluntad de Dios así lo permita.
Pero hay otro gobierno que se le conoce como el gobierno moral de Dios. Recuerden, Dios es nuestro creador y como creador tiene prerrogativas sobre nosotros, pero también Él tiene la prerrogativa de gobernar sobre nosotros. Y como gobernador, Él puede establecer leyes para que nosotros seamos gobernados a través de las leyes que Él estipuló. Por lo tanto, Dios es un legislador. Y si Dios da las leyes como legislador, Él va a gobernarnos a todos nosotros que somos el gobierno moral de Dios a través de sus leyes. Y en esas leyes Dios puede hacer dos cosas. Él puede a los que obedecen sus leyes darles una recompensa si Él así si a Él así le place. Pero a los que desobedecen a Dios por quebrantar su mandamiento, y esto es a través de la rebelión, Él puede juzgar a estas personas emitiendo un castigo por quebrantar la ley que Él ha establecido. Amén. ¿Se entiende eso? Ahora, el punto que yo necesito que ustedes, tanto yo, entendamos es este. Nosotros somos los seres humanos que estamos bajo el gobierno moral de Dios. Un ser humano es un ser inteligente. Es un ser racional, se le conoce como un agente moral libre y como seres humanos nosotros tenemos voluntad. Repito eso, nosotros somos agentes morales y somos agentes morales libres, somos seres inteligentes, somos seres racionales y nosotros tenemos una voluntad. Y bajo todo esto es que Dios nos va a gobernar a nosotros. O sea, Él establece leyes, pero Él nos va a dar la libertad para que nosotros obedezcamos esas leyes o desobedezcamos esas leyes. Porque somos agentes morales. ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decirme, por favor, y decirnos a todos nosotros que no sabe discernir entre el bien y el mal? Sabemos todos nosotros que es malo y sabemos todos nosotros que es bueno. ¿Amén? Entonces quiere decir de que Dios nos va a gobernar a través de su ley. Y sí sabemos una cosa, la ley de Jehová es perfecta, es pura, es santa. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿saben qué viene a nuestra vida? Bendición. Lee el libro de la ley. ¿Qué dice el libro de la ley? Bendiciones acerca de la obediencia. ¿Y qué dice la ley? Maldiciones para los desobedientes. Esa es una ley de Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro gobernador, Él da las leyes como legislador y nosotros, sus criaturas, bajo el gobierno moral de Dios, debemos obedecer. Y si no obedecemos, nosotros tenemos que atenernos a las consecuencias que Él ha establecido. Es importante que establezcamos eso de fundamento para que conozcamos quién es Dios, para que ahorita que nosotros entremos en una relación con Dios y nos llamemos cristianos y digamos, yo quiero ser cristiano, de entrada sepamos que el cristianismo verdadero es un cristianismo en el cual nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios en obediencia. Nos hacemos sujetos del gobierno de Dios. Alguien decía algo y es una realidad. Puede ser de que las personas hoy en día no obedezcan a Dios, pero eso no quiere decir que en el día del juicio o en el día del juicio final no vayan a recibir el justo juicio de Dios. El hecho de que muchas personas en el mundo hoy anden de rebeldes contra Dios no quiere decir de que no van a recibir el juicio por su rebeldía. Entonces, visto esto, tenemos que saber también que Dios es el juez supremo de todo el mundo. Y como juez supremo de todo el mundo, marcamos aquí, todo el mundo entienda 3 etapas de la historia de la humanidad. La etapa de antediluviana, la etapa durante el diluvio y la etapa postdiluviana. O sea, que todos los seres humanos que existieron desde Adán hasta el diluvio van a comparecer ante el tribunal de Dios. Todas las personas que Noé les predicó para que entraran en el arca y se salvaran, van a estar en el día del juicio. Y todas las personas después del diluvio, desde ese momento hasta el día de nosotros y hasta el día final, todas esas personas vamos a estar, nos incluimos todos en este día del juicio final.
pero Dios es el juez supremo de todo el mundo y Dios es omnipotente. Vean, en los Juegos Olímpicos, muchas personas han estado hablando de la burla o la blasfemia que hicieron ciertas personas en el momento de la introducción de los Juegos Olímpicos. Bien, que se burlaron acerca de la cena del Señor y entonces hay muchas personas que dicen, los cristianos se tienen que levantar ahora, tienen que hablar, tienen que ir a pelear por el nombre de Jesucristo. Y hay otras personas que dicen, tranquilo, no es nuestra lucha, no es nuestra batalla de esa manera. En el día del juicio, todas esas personas van a comparecer ante el tribunal de Dios y van a tener que dar cuentas a Dios por las cosas que han hecho. O sea, no creamos de que todas las personas que se burlan de Dios el día de hoy van a quedar impunes. Aunque ahora no reciban un juicio, aunque ahora no reciben un castigo, aunque ahora un blasfemo, un ateo puede decir, ¿dónde está tu Dios? Y te escupe a la cara y te dice, ¿dónde está tu Dios? Y puede osar a decir que me parto un rayo si Dios existe y no le parte el rayo. Puede blasfemar en contra de Dios y no le va a pasar nada ahora si Dios no quiere que le pase. Pero nosotros entendemos algo y lo creemos con todo nuestro corazón. Vendrá un día, y ese es el día del juicio, en el cual Dios va a juzgar a todo el mundo por las obras que hicieron estando en este mundo. Como dije, una persona puede rebelarse contra el gobierno de Dios en este momento, pero no podrá evadir el juicio de Dios. Son dos cosas absolutamente distintas. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a plasmar un ejemplo y este es el ejemplo de los ángeles. Los ángeles son seres superiores a nosotros los seres humanos. Ellos son superiores en poder, en potencia, en inteligencia, etcétera. Son superiores. Sucedió algo en la historia antes que nosotros fuéramos creados. En el cielo habían muchos ángeles, pero un grupo de ángeles se rebelaron en contra del gobierno moral de Dios en el cielo. No podremos entender todas estas cosas porque no nos son reveladas, pero lo que se nos ha revelado, esto hablamos. Y segunda de Pedro 2:4 nos dice lo que le sucedió a los ángeles apóstata o los ángeles que se rebelaron en contra del gobierno de Dios en el cielo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, los sacó del cielo por un juicio, los mandó a un lugar en donde están en este momento que se llama infierno, pero ellos no se van a quedar en ese lugar que se llama infierno por toda la eternidad. Ellos van a ir a otro lugar después del día del juicio. Dice, para ser reservados al juicio. Después del día del juicio, Satanás, el falso profeta y la bestia y todos los ángeles van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. Judas 1:6 nos dice algo similar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, se rebelaron contra Dios, sino que abandonaron su propia morada, este es el cielo, los ha guardado bajo oscuridad, esto es el infierno, en prisiones eternas, o sea, el infierno no es transitorio. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Cada vez que ustedes de hoy en adelante lean el día de Jehová, el día de Yahweh, el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio final, el gran día, se está refiriendo a este terrible día del juicio final para todas estas personas. Job se preguntó algo. Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La pregunta es, Satanás y sus ángeles se endurecieron y se rebelaron contra Dios. ¿Les fue bien? La pregunta es, si nosotros los seres humanos, seres inferiores a los ángeles, pero agentes morales también, nos rebelamos en contra de nuestro Creador, ¿nos irá bien? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros nos puede ir mejor que a los ángeles? El engaño satánico de este mundo nos hace pensar que si llevamos una religión ligera, solamente de profesar, de ir los domingos a la iglesia, pero en nuestra casa vivir en pecados, nos engañan desde los púlpitos
Y nos mal enseñan que así vamos al cielo cuando ciertamente vamos siguiendo las pisadas de Satanás y sus ángeles. Entonces, si eso fue el resultado para Satanás, crean de que va a ser el resultado para todas las personas que se rebelan en contra del gobierno de Dios. Hay oportunidad para nosotros, amén. La gran diferencia entre los ángeles y nosotros, ¿cuál es? Ellos pecaron, nosotros pecamos. Ellos son reos del juicio eterno, nosotros somos reos del juicio eterno. La diferencia es ¿quién? Jesucristo. El Hijo del Dios dio su vida para poder salvarnos de la ira venidera. Por eso es que nosotros predicamos tanto al Señor Jesucristo, porque Él es el único camino para que nosotros podamos ser salvos de este día. El profeta Ezequiel hace una pregunta para que nosotros también nos examinemos. Dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos, dice Dios, en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Pregúntese usted. Esta es una pregunta muy valiente que usted tiene que responder. Si usted continúa en su rebeldía y no se entrega a Dios en arrepentimiento, oigan, vamos a repetir esto todas las veces que sean necesarias. La única manera en cómo un ser humano puede reconciliarse con Dios, esto conlleva dos cosas. Uno, que se arrepienta de sus pecados delante de Dios y que crea en el sacrificio del Señor Jesucristo. Esta es la única manera prescrita por el mismo Dios en la Biblia en el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Por eso aquí mismo Pablo le está diciendo a los atenienses idólatras, le está diciendo ¿qué cosa? Por tanto, Dios, pasando por alto el tiempo de tu ignorancia, ahora te manda que te arrepintas para que tus pecados te sean perdonados a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. Viene el día en el cual Dios juzgará a todo el mundo. Primero, vemos que es Dios el juez supremo de todos nosotros. Él nos dio leyes y nosotros como sujetos de Dios estamos obligados moralmente a obedecer a Dios. Y si no lo obedecemos, tenemos que saber de que Dios ha establecido que va a haber un día del juicio en el cual Él va a dar la justa retribución a nuestra conducta. Pero vendrá el día en el que Dios va a juzgar al mundo. Repetimos Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día, ya ese día está establecido. Ignorantemente las personas que no creen que Jesucristo es Dios utilizan un texto en el Evangelio de Mateo cuando dicen, pero si ni siquiera Jesús conocía el día de su venida, ni siquiera Él sabía, entonces ¿cómo puedes decir que es Dios? Ignorantemente ellos están solamente viendo la humanidad de Cristo, dejando aparte la divinidad de Cristo. Y al final de esta prédica vamos a ver que Cristo es tanto humano como divino, la deidad de Cristo. Pero hay un día que está establecido. ¿Quién estableció este día? Dios ha establecido un día. Y este es el día que vemos en la profecía de Joel en el capítulo 3. Este es el día del Señor. Mateo 25:31. El Señor Jesucristo nos deja muy claro de qué se trata o en qué consiste este día. Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se va a sentar en el trono de gloria? Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús en aquel momento? Y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, incluyendo Managua, Nicaragua, incluyendo Centroamérica. Nosotros, esta congregación, vamos a ser reunidos en aquel día. Y lo que va a hacer Jesús en aquel día va a hacer una separación entre dos grupos. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y a los cabritos a su izquierda. Aquí lo que nos está diciendo claramente es que van a haber un grupo de creyentes verdaderos, los justos, y va a haber otro grupo de impíos,
o aún de personas que profesan una religión pero que son hipócritas. O sea que ellos dicen que aman a Dios, pero con el corazón y con sus hechos niegan a Dios. Eso se llama hipocresía religiosa, de la cual todos ustedes, incluyéndome, nos tenemos que guardar. Porque ya predicamos acerca de los pecados ocultos, que si nosotros continuamos en nuestra hipocresía, jugando a la religión cristiana, pero en nuestra casa, guardando pecados en el corazón, en este día del juicio van a ser sacados a luz. Amén. Entonces, vamos a ver, viene un día, el día del juicio final. Es necesario que exista un día y razonablemente nosotros podemos entender de que sí es necesario. ¿Saben por qué? Yo quiero exponerles un caso. Imaginémonos que hay un homicida a serie que ha, digamos, matado a 30 o a 40 personas. Y este homicida es capturado por un grupo de familiares a quien les mató a su niña de 3 años. Lo capturaron y lo llevaron a la policía, y en la policía lo meten preso, en la provisional. Pero ahí él está esperando a un juicio. Llega el día del juicio, es sacado de este lugar transitorio, lo llevan al juicio y hay un juez. Pero imagínense que el juez recibe el expediente de este hombre. Están todos los testigos, están los familiares de esta persona ahí en el juicio, y el juez sencillamente dice: he leído el expediente de esta persona, y toca y dice: mi veredicto es queda libre, puede irse. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Ustedes dicen que estaría mal? ¿Creen eso ustedes? ¿Qué creen que los padres de todas las víctimas dirían? ¿Que estaría bien o estaría mal? Imagínense que ese homicida acaba de matar a su bebé, a su niño, a su niña. ¿Creen que sería bueno o malo de que ese juez diga: no, quede libre? No hay problema que él haya matado a tantas personas, déjenlo libre. Entonces, si ustedes dicen de que eso estaría mal, yo les quiero apelar a su razonamiento. ¿Cuánto más creen ustedes que el gobierno de Dios no merece un día del juicio en el cual todas aquellas personas que han actuado impíamente, que han hecho tanto mal, no han de comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta por todas estas obras? Entonces sí es necesario, para que se vindique la justicia de Dios, para que nosotros los cristianos creamos verdaderamente que Dios es justo y es santo, y nos daremos cuenta en aquel día y decir: Señor, aunque el impío, el pecador, el malo, el homicida en este momento no ha sido juzgado, nosotros creemos que en aquel día, si no se arrepiente, va a ser juzgado justamente. Eso es razonable para nosotros, ¿sí o no? Amén. Sin embargo, yo voy a apelar a la Biblia para convencernos de que viene un día que Dios ha establecido, y es el día del juicio. Vamos a ir a la Escritura, y en el Antiguo Testamento leemos en el Salmos 96:13 que sí va a haber un día, y este día se le llama el día del juicio. Salmos 96:13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. ¿Se dan cuenta que son las palabras de Pablo? Pablo está citando este salmo cuando le está diciendo: y él va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cómo va a juzgar Dios a todos nosotros? Nos va a juzgar con justicia y a través de su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. La suma de tu palabra es verdad. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y por ahí respondieron: la verdad es Jesucristo. Entonces esta es la manera como Dios va a juzgar en aquel día. Eclesiastés 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuándo va a ser esto? Puede ser en este tiempo. Algunas obras de los hombres pueden salir a luz en este momento. Sin embargo, está reservado para un día final,
porque Dios traerá toda obra a juicio. Y aquí se está refiriendo al día del juicio final. El profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. En Apocalipsis vamos a ver a Juan cómo nos describe a este anciano. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Saben qué quiere decir la ilustración del fuego ardiente? El fuego ardiente quiere decir de que todas nuestras obras van a ser probadas como el oro es probado bajo el fuego. Si es verdadero oro, entonces sabrá de que es oro. Pero si no es verdaderamente oro, si es falso, entonces el oro va a salir del fuego no purificado, sino destruido. Pero el verdadero oro en el fuego es ¿qué? Purificado. Entonces los ojos del Señor en aquel día serán como llamas de fuego. ¿Para qué? Para ver las intenciones de nuestras obras en el corazón y en nuestro pensamiento, y ninguno de nosotros le podremos engañar. Luego dice el versículo 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Y luego dice: y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es Apocalipsis 20. El juez Jesucristo, el anciano de días, se sentó en su trono, hablando futurísticamente, y los libros fueron abiertos. Esto es escatología. En aquel día se abrirán unos libros, como se nos enseña en Apocalipsis 20. Vamos a saltarnos al Nuevo Testamento. Romanos 2, 5, 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cada vez que lean la Biblia, escuchen el mensaje del arrepentimiento. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios, por tanto todos nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ninguna persona podrá entrar en el cielo sin arrepentimiento. Entonces dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo se le llama aquí al juicio de Dios? 1, se le conoce como el día de la ira. 2, se le conoce como el justo juicio de Dios, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este día del juicio tiene múltiples propósitos. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario, imprescindible, no hay escapatoria, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, en esta vida, en este mundo, sea bueno o sea malo. Es necesario que usted, es necesario que yo, todo el mundo comparezca en el día del juicio final. ¿Ante quién? Aquí nos dice delante de quién. El tribunal de Cristo, delante del Señor Jesús. Y vamos a Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Esta es la profecía de Daniel 7. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque este anciano tiene ojos de fuego, es tan puro, tan santo, que absolutamente nada puede estar delante de él, porque él es demasiado santo. Por eso repetimos el atributo que se repite 3 veces en la Biblia en un solo momento, es la santidad de Dios, porque él dice: santo, santo, santo. Y luego dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto quiere decir, todo el mundo va a comparecer en este lugar, grandes y pequeños. Esto quiere decir, los ancianos, los adolescentes, los jóvenes, los hombres y las mujeres, los que estuvieron desde el principio, antes del diluvio, hasta los del último día. Todos nosotros, los reyes, las grandes personas, los presidentes, las personas pobres que no saben leer,
todas aquellas personas, aún los que se mueren en edad temprana, todos nosotros, grandes y pequeños, vamos a estar de pie ante Dios, millones y millones. Y luego dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Entonces, tenemos suficiente evidencia bíblica para decir que viene el día en el cual Dios juzgará a todo el mundo, y este es el día del juicio final. La Biblia lo deja demasiado claro. Por lo tanto, nosotros debemos de estar ahorita meditando y pensando que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, ¿a qué nos lleva este texto? Hechos 17:31, en el tercer punto nos dice que el juicio será justo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, y luego dice, con justicia. Dios va a juzgar todas las cosas con justicia, por lo tanto el juicio será justo. Vean, Hechos 17:31 nos dice esto, pero Romanos 2:5, repetimos nuevamente, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el juicio es conocido como el justo juicio de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque Dios es justo. Recordamos en el primer punto que Dios es el juez supremo de toda la tierra, pero ese Dios va a juzgar con justicia porque Él es justo. Deuteronomio 32:4. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin iniquidad en Él es justo y recto. Amén. Perdón. Lo que nosotros encontramos aquí es un principio acerca de quién es Dios y cómo es Dios. El carácter de Dios es que Él es recto. El camino de Dios es rectitud. Él es el Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Luego nos dice, Él es justo y Él es recto. Y debido a que Dios es justo y recto, el juicio que Él nos va a ser un juicio en justicia. Esto quiere decir de que Dios nos va a pagar a cada uno de nosotros según nuestras obras, de manera justa. O sea, si nos damos cuenta de que en un juicio terrenal se puede sobornar al juez. En un juicio terrenal vienen unos narcotraficantes y agarran al juez. Puede ser de que puedan agarrar a la familia de él y tenerlas cautivas y decirle al juez, si vos decís de que él va a la cárcel y no lo liberás, nosotros matamos a toda tu familia. Y el juez va a decir, por amor a su familia, está bien, los dejo libre. O puede ser de que al juez lo sobornen y le paguen mucho dinero. Y al pagarle mucho dinero, entonces él va a decir, por supuesto, con este dinero que me van a pagar, yo tengo resuelta toda mi vida. Lo que me pagan aquí mensualmente, yo lo voy a resolver para el resto de mi vida. Entonces sí acepto, voy a dejar libre a esta persona, aunque realmente sea culpable. ¿Ustedes creen de que eso va a suceder con Dios? En ninguna manera, porque Él es justo y recto. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto le podremos pagar a Dios para sobornarlo? Ni con 1 millón de vidas que vivamos en este mundo podríamos alcanzar para sobornar a Dios. Él es el dueño de toda la tierra. Él es el creador del universo, el cielo y la tierra. Él los hizo. Y Él es justo y Él es recto. Segunda de Corintios 5:10, repetimos, vamos a ir al Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Por eso creemos la Biblia. Dios es juez justo. Y luego, ¿qué sigue? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Luego el siguiente versículo dice, si no se arrepiente. Es necesario que para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios sea a través del arrepentimiento. Segunda de Corintios 5:10
Nuevamente, sí es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pero el propósito va a ser ¿cuál? Para que cada uno de nosotros recibamos según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. O sea, para las personas que se ponen a cuentas con Dios, ellos van a ser recompensados en el día del juicio. Estos son los cristianos. Los creyentes verdaderos en aquel día del juicio van a ser recompensados. Esta va a ser la retribución. Sin embargo, los malos, estos son los impíos, los inconversos, los ateos, los blasfemos, pero todos aquellos religiosos que profesan ser cristianos, pero que no son verdaderamente cristianos porque no han nacido de nuevo y sus obras no son obras en Cristo por el Espíritu Santo, estas personas van a recibir juicio y castigo. Ahora bien, ¿qué cosa creen ustedes que son las que van a salir en este día del juicio? Cuando dice que se van a abrir los libros, hay un libro que se le conoce como el libro de las memorias. Eso sale en Malaquías 3:16, creo. El libro de las memorias, llamémosle así aquel libro que Dios tiene, en el cual Él va a recordar absolutamente todas las cosas que nosotros hemos hecho. O sea, le voy a refrescar un poquito la memoria. Desde el momento en que usted tiene uso de razón, usted recuerda cuántas veces ha mentido, cuántas veces ha robado, cuántas veces ha fornicado, cuántas veces ha adulterado, cuántas veces usted ha tenido pleitos, cuántas veces usted ha hecho toda clase de inmundicia, de iniquidad. Todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas palabras, todas nuestras malas obras, todos los pecados externos, todos los pecados escandalosos, todos los pecados del corazón, todo eso está escrito en un libro, el libro de las memorias que tenemos cada uno de nosotros. La única manera en cómo eso pueda ser borrado es que todos nuestros pecados sean clavados en el madero. Es que Jesucristo los clave en la cruz del Calvario y que Él a través de su sacrificio nos perdone nuestros pecados. Es la única manera. Por eso es que es absolutamente necesario predicar a Cristo y a este crucificado. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Nosotros no decimos fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. No nos interesan las religiones. Fuera de Cristo no hay salvación. Eso dice la Biblia. Entonces, es necesario que todos nosotros sepamos que los cristianos en ese momento van a ser retribuidos por sus buenas obras. Yo creo que la mejor obra que nosotros vamos a sacar en aquel día va a ser la obra de humildad. En aquel día nosotros vamos a reconocer que no éramos más que siervos inútiles. Señor, lo que hicimos, todo lo que trabajamos, lo que fuimos, fue por tu pura gracia y por tu pura misericordia. Eso es lo primero que nosotros vamos a poder decir en aquel día. No nos podremos jactar, pero ¿saben qué es lo que va a salir a relucir aquel día? Nuestra fidelidad. La fidelidad de nosotros, dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros continuamos y estamos como un grupo, como una congregación de cristianos, pero en el camino apostatamos o nos desviamos, ¿qué podremos decir? Rogaremos a Dios para que Él mande a su Espíritu y con la palabra nos traiga de nuevo al camino. Sin embargo, el que se desvía del buen camino y no persevera hasta el final, entonces no podrá ser salvo de este día del juicio. Y por tal razón es necesario que todos nosotros nos santifiquemos día con día, que todos nosotros crezcamos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo esto va a salir a luz. Apocalipsis 20, 12, 13, para movernos al último punto, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están inscritos los creyentes. Los verdaderos creyentes tienen un sello. ¿Saben cuál es el sello? El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu de Cristo que mora en el corazón del creyente. Está inscrito, está registrado. Y yo creo que
La tinta con la cual se escribe en ese libro es una tinta de sangre, representando la sangre de Cristo Jesús, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Y cómo fueron juzgados? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces Dios va a juzgar con justicia. El juicio final va a ser un juicio justo, y todo lo que nosotros hagamos va a ser traído en ese día. Recuerden, hay evidencias. Hay un libro, el libro de las memorias. En ese libro están inscritas todas nuestras obras, buenas, malas, etc. Hay otro libro el cual va a ser sacado en ese día. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el libro por el cual vamos a ser juzgados? La Biblia. Este libro en aquel día, dice el Señor Jesucristo, yo no los juzgo. Las palabras que yo he hablado, estas os juzgarán en el día postrero. En aquel día va a ser sacado el libro de la revelación de la palabra de Dios, y ella va a ser nuestro código de medida en aquel día. Por eso es que nosotros, ¿con qué nos medimos los cristianos hoy? ¿Nos medimos con lo que diga un pastor, con lo que diga un ministro? ¿Nos medimos con los hermanos que están a nuestro lado? ¿Esa es nuestra medida? ¿Nos medimos aún con Pablo, con Pedro? Bueno, yo les voy a decir, Pablo se peleó con Bernabé. Pablo le dijo, no quiero que venga Marcos, andate vos con Marcos, yo no quiero que él venga ahí. Ellos se pelearon, seamos francos. Pedro, ¿qué pasó? Pedro negó a Jesucristo, aún después de haber conocido toda la gracia de Cristo. Él le negó, y le negó una vez, 2 veces, 3 veces. Jesús le perdonó porque Jesús es bueno. Entonces ni Pedro ni Pablo pueden ser nuestra medida. ¿Quién es nuestra medida? Cristo Jesús. Y Él es el verbo. Él es la palabra revelada para nosotros. Esa es nuestra medida, ese es nuestro estándar, esa es la altura de lo que nosotros debemos alcanzar. Entonces, en ese día, nosotros vamos a ser medidos por este libro. Y este libro va a ser abierto, y ahí es donde nosotros le vamos a decir, no, pero es que yo no sabía que decir mentiritas piadosas era pecado. Señor Jesús, no sabía eso, nadie me lo dijo. Bien, pero tenías la Biblia en tu idioma, en distintas traducciones. ¿Y cuántas veces leíste la Biblia? Te preguntará el juez. Y le vas a responder que, Señor, nunca tuve tiempo para leer toda la Biblia. O si acaso solo leía los salmos, Señor, y nunca leí eso en la Biblia. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Mía, te va a decir el Señor, o tuya por tu pereza, por tu negligencia? Porque despreciaste la palabra, porque menospreciaste el libro de la vida. Entonces por eso vas a ser juzgado. Porque la Escritura decía, y te lo puede decir el Señor, que los mentirosos van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y entonces, ¿es normal que los cristianos mientan? No, no es normal. ¿Por qué razón? Porque un cristiano mentiroso no es un cristiano verdadero. Porque un cristiano que fornica no es un cristiano verdadero. Porque un cristiano que anda en adulterios no es un cristiano verdadero. Porque un cristiano que guarda rencor y no perdona no es un cristiano verdadero. Y la Biblia lo único que prescribe es que te es necesario nacer de nuevo. Pero yo soy religioso, te es necesario nacer de nuevo. Pero yo me bauticé, te es necesario nacer de nuevo. ¿Pero por qué, Señor? Porque el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Amén. Y con esto nos vamos al último punto. El texto en Hechos 17:31 nos dice, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a ser justo, lo acabamos de ver, y todo lo bueno, todo lo malo va a ser juzgado rectamente a la luz de la justicia divina. Pero finalmente el juicio será ejecutado ¿por quién? Por Jesucristo. El juicio final va a ser llevado a cabo por una persona que se llama Cristo Jesús, porque dice, por aquel varón a quien designó, ¿quién designó? Dios, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que estaba predicando Pablo en este contexto? A Jesucristo y la resurrección. Por esa razón, estos le dijeron, lo llamaron al Areópago y le dijeron: ven Pablo, predícanos estas cosas. ¿Por qué dice la Escritura? Porque a los atenienses les gustaba hablar cosas nuevas y escuchar cosas nuevas. Eran muy curiosos. Entonces Pablo venía a hablarnos estas cosas y él estaba predicando acerca de Jesucristo y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora entonces el juicio va a ser ejecutado por Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel ser que nació en Belén. Es aquel ser que nació de María en estado virginal. Aquella que concibió por obra del Espíritu Santo. Aquel Jesús que estuvo en Galilea. Aquel Jesús que luego fue a Jerusalén, que lo mataron, que lo crucificaron. Ese Jesús que murió en una cruz fuera de las murallas de Jerusalén. Ese Jesús que murió pero que también resucitó al tercer día. Pero ese Jesús que también ascendió, ese es el Jesús que nos va a juzgar en el día del juicio. Hechos 1:11 nos dice Lucas: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo después de su resurrección? Este mismo Jesús, oigan esas palabras, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la venida del Señor Jesucristo, a la cual nosotros estamos esperando. Ese Jesús es quien va a estar sentado en el trono, ese anciano de días, ese santo va a ser el que a nosotros nos va a juzgar, a todos nosotros nos va a juzgar en el día del juicio. ¿Y cómo podremos nosotros argumentar con la Biblia que Jesús es el que ha designado Dios, que va a ser el juez? Veamos Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién predicaba Pablo, Pedro, Juan, Jacobo? Jesucristo. Testificásemos que Jesús, Él es el que Dios ha establecido, Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso queda completamente explícito. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y de quién, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hoy hay muchas personas que se burlan de Jesucristo, hay muchas personas que se burlan de nuestra fe. Si Jesús está muerto, los musulmanes se mofan, se burlan acerca del Señor Jesucristo. Mahoma es mejor que Jesús. Ellos dicen, ignorando realmente que Mahoma murió y no resucitó, pero que Cristo resucitó de entre los muertos y que hoy está vivo. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono. Y finalmente Juan 5, versículo 26-27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Le dio eso, esa potestad, pero ¿qué más? Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, hay razones por las cuales la segunda persona de la Divina Trinidad va a ser quien nos juzgue en el día postrero. No va a ser Dios, pero no va a ser Dios Padre. Y tampoco va a ser Dios Espíritu Santo. Va a ser ¿quién? Dios Jesucristo, quien va a estar sentado en el trono. ¿Saben por qué razón? Porque Él es completamente hombre, pero también Él es completamente Dios. O sea, es
Dios encarnado quien nos va a juzgar en el día postrero. Por eso dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es sencillamente la manera en cómo las profecías conocerían al Mesías, al ungido que habría de venir. Y este es Jesucristo. Entonces, Él es quien va a estar en aquel día y nos va a juzgar a todos nosotros. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Esto es razonable porque alguno de nosotros, si fuera Dios Espíritu Santo quien nos juzgue en aquel día, ¿qué le podremos decir? Espíritu Santo, tu nombre es santo y nosotros tenemos una objeción que nos juzgues, porque nunca fuiste tentado. Nunca fuiste tentado a la codicia, nunca fuiste tentado a la avaricia, nunca fuiste tentado a la fornicación y al adulterio, nunca fuiste tentado a decir mentiras, a sentir enojo, amargura, resentimiento, porque sos espíritu. ¿Le podríamos decir eso? Pero ¿qué le podremos decir a Jesús? Que la Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Le podremos decir a eso Jesús? Jesús, pero no sabes qué quiere decir tener hambre y sed. Él te va a decir, ¿conoces mi historia? Que yo no tenía qué comer y qué beber. ¿Conoces mi historia cuando yo me desvelaba día y noche? Y en las noches, mientras las personas dormían, yo estaba orando para la salvación de las personas. ¿Conoces mi historia? Que yo fui tentado en estas cosas. Entonces no podremos nosotros objetar a Dios y decirle, es que sos Dios. Por eso Jesús es quien va a estar ahí sentado en el trono. Pero ¿saben por qué más tiene que ser Jesucristo? Por la recompensa, por sus sufrimientos. Filipenses 2, 8 a 12. Recuerden algo. Aquí nosotros vemos a Jesús en su humillación, pero aquí nosotros vamos a ver a Jesús en su exaltación. Filipenses 2, 8 a 12 dice, y estando en la condición de hombre, ser humano como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios hasta la muerte, y no una muerte normal, una muerte de cruz, humillante. Por lo cual, debido a esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí va a estar la recompensa de todo el sufrimiento, de toda la humillación de Cristo Jesús. Todo lo que se burlaron de Él, lo que Caifás y Anás hicieron con Él, lo que aquel guardia le golpeó en la boca, lo que aquel escupió, lo que aquellos en el pretorio le latigaron, lo que aquellos le pusieron la corona de espinas, lo que aquellos se burlaron de Él diciendo, salve Rey de los judíos. Aquellos que le pusieron la cruz y lo vieron caerse por tan pesada y tan débil y deshidratado que estaban, aquellos que clavaron sus miembros en el madero y aquellos que cuando pasaban meneaban la cabeza en señal de burla y menosprecio a Jesucristo. Pero también saben quiénes, todos aquellos nosotros que hemos tenido por inmunda la sangre del Cordero. Todos ustedes que han menospreciado el Evangelio de Jesucristo. Todos ustedes que han preferido andar en sus pecados y no entregarse a Jesucristo. Todos ustedes que han dicho, hoy no me entrego a Jesús, lo voy a hacer más tarde. Todos los que desprecian la sangre del pacto, todos los que menosprecian el sacrificio de Jesús. Si usted continúa en sus pecados, usted es un escarnecedor, usted es un menospreciador. Usted no es... Ellos no eran peores que nosotros. Usted es peor que Poncio Pilato cuando se lavó las manos y diciendo, yo me limpio de la sangre de este hombre. Sé que es inocente, pero me limpio de la culpa de la sangre de él. Que lo maten los judíos. Pilato no quedó sin culpa, pero usted tampoco queda sin culpa. Porque Cristo Jesús dio su vida para perdonar sus pecados. Y si usted prefiere hoy todavía salir de aquí y continuar en sus pecados, le tengo una noticia. Hoy Jesucristo, Él extiende sus manos para perdonar sus pecados, pero en aquel día Él va a ser el juez justo que lo va a juzgar con justicia.
Y Él le va a decir cuántas veces te visité, cuántas veces te hablé, cuántas misericordias te hice, cuántas veces yo fui a tu casa y toqué a la puerta de tu corazón y nunca me abriste. Cuánto preferiste abrazar una religión muerta, pero no abrazarme a mí, que soy la vida eterna. Eso es el peor pecado de toda esta humanidad, despreciar, menospreciar al Señor Jesucristo. Pero en aquel día, hoy está humillado, hoy nosotros podemos correr como un cordero delante de Él, pero en aquel día Él va a ser el león de la tribu de Judá, el rey, ya no como aquel siervo humillado, sino ahora levantado y exaltado como el rey de todo el universo, el juez de toda la tierra. Pero ¿saben algo? Eso va a ser necesario también para que Jesús complete la obra de la redención. En la cruz del Calvario, Él dijo unas palabras. ¿Cuáles fueron? Consumado es. No le podemos agregar absolutamente nada a la obra de la salvación. Nada le podemos agregar, pero nada le podemos quitar. Sin embargo, históricamente tiene que haber un evento, y este es el evento del juicio final. En aquel día entonces ya Jesús no estará como el Cordero, sino como el Rey de todas las naciones. Y ahí se sentará Él en su trono y va a juzgar a todas las naciones según las obras que hayamos hecho. Ahí culmina esta obra de la redención y es necesario que el que comenzó la obra de la redención también la complete. Pero ¿saben por qué más? Mis hermanos, es necesario que este Jesús sea el juez en aquel día. Es bueno para nosotros y eso nos va a servir de consuelo. ¿Saben por qué? Mis hermanos, ¿cómo le dicen ustedes a Jesús hoy en sus oraciones? ¿Cómo le dicen? Mi amado, mi Jesús, mi Señor, mi Cristo, mi tesoro, mi precioso, mi roca, mi salvación. Todos aquellos nombres que ustedes le dan a Jesús en este momento como su Salvador. En aquel día este mismo Jesús al cual nosotros conocemos, aquel Jesús con el que hoy tuviste una cita en la mañana, ese Jesús a quien te despertaste y le dijiste, mi amado, ¿cómo estás hoy? Estamos listos hoy para ir a la iglesia, Señor. Estamos listos para servirte, mi Señor. He aquí quiero hacer tu voluntad hoy. Aquel con el que tenés una comunión va a estar en aquel día del juicio. Y no le vamos a tener miedo, ¿saben por qué? Porque Él dio su vida por nosotros y Él nos ha prometido aquella palabra que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy allá para prepararles lugar a ustedes, para que ustedes vayan conmigo. Porque Él ya no les llamó discípulos, ¿cómo les llamó? Amigos. Si hoy nosotros somos amigos de Jesús, en aquel momento el juez de toda la tierra, quien tendrá los ojos de fuego para nosotros, nos va a consumir y nos va a derretir el corazón y nos vamos a quebrantar en llantos y decir, mi Señor, ¿y saben qué es lo que vamos a hacer? Tirarnos a sus pies, a besarlos con tantas lágrimas y le vamos a decir, Señor, todo lo que hemos vivido, aquí está, Señor. Todo nuestro sacrificio que hicimos, todo lo que nos negamos, todo lo que nos vituperamos, todo lo que no nos creyeron, Señor, es real. Y ahí Él nos va a decir las mejores palabras del mundo para nosotros. ¿Cuáles van a ser? Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino que les tengo preparado desde la fundación del mundo. Tenemos una promesa, mis hermanos. Esto vale la pena. El cristianismo vale la pena para nosotros. Hermanos, esforcémonos todavía no hemos culminado nuestra tarea, mis hermanos. Los más ancianos entre nosotros no han culminado su tarea, mis hermanos. Tienen vida, todavía pueden hacer algo por este Señor, todavía podemos hacer algo más por Él. Los jóvenes tenemos que entregarnos hoy más y más al Señor Jesús. Sin embargo, la última razón por la cual es necesario que Jesús sea el juez, ¿saben por qué va a ser? Primera de Corintios 15, 24 a 25 nos dice que va a ser para confusión de los enemigos. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, esto es acerca de la resurrección, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que este Jesús a quien hoy se le burlan, es necesario que todos los blasfemos en contra de Cristo Jesús en aquel día sean puestos bajo los pies de Cristo Jesús. Van a ser derrotados todos los enemigos de Cristo. Usted se imagina una hormiga estando ahí en el piso y usted con sus zapatos, ¿qué puede hacer con esa hormiga? Aplastarla sin ningún esfuerzo. Todos los enemigos de Cristo Jesús van a ser aplastados en aquel día. ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Los enemigos de la cruz. Todas aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no es necesario blasfemar contra Cristo o ser un ateo, no. Es necesario pecar contra Cristo continuamente. Si nosotros continuamos en pecado diariamente en contra de nuestro Señor Jesucristo, somos rebeldes, somos hijos de Satanás, hijos del enemigo. Y vamos a ser castigados junto con las obras de Satanás. Vamos a ser contados como el pueblo enemigo de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque fuimos rebeldes a Él. Por lo tanto, hoy yo tengo esta palabra para usted, para terminar. Esto tiene que servir como una palabra de despertamiento espiritual para todas aquellas personas que andan hoy en sus pecados. Tienen que saber que ustedes no tienen temor de Dios en sus corazones. Ustedes no temen a Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes hoy pecan a diestra y a siniestra. Hoy pecan voluntariamente y ustedes dicen, me va bien. Pero les tengo una noticia. En aquel día todas estas obras, todos tus pecados van a ser sacados a luz en el día del juicio. Y vas a ser juzgado con justicia por tus malas obras, por todos tus pecados. Por tanto, es necesario que penses hoy y te pongas a cuenta con Dios. Porque Él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, hoy te manda a que te arrepintas de tus pecados. Reconciliate hoy con Dios. Hoy te tenés que reconciliar con Dios. La única manera de reconciliarnos, repetimos, es por tu arrepentimiento. Tenés que arrepentirte de tus pecados. No hay manera de entrar en el reino. Tenés que arrepentirte de tu vida pasada. ¿Querés que tus pecados te sean perdonados? Puedes decir, pero yo soy un homicida, yo soy un blasfemo, yo soy un fornicario, soy un pornógrafo, yo soy de lo peor, no entendés lo que yo he hecho. Yo trafiqué niños, yo trafiqué drogas. Yo te voy a decir las palabras de Jesús, no importa. Si venís con un arrepentimiento verdadero, Él es amplio en perdonar todos tus pecados. Él te va a limpiar todos tus pecados de ese libro de los recuerdos. Él va a tirar ese libro de tu vida y los va a lanzar a lo profundo del mar y no se va a acordar más de todos tus pecados. Él te va a lavar, te va a purificar, te va a dar una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad tiene que ser hoy. Mientras hay vida, hay esperanza. No hay promesa para mañana. Mañana no te podemos prometer arrepentirte mañana porque no sabemos qué va a deparar el día de mañana. No sabemos nosotros. La Biblia nos manda que te llamamos hoy al arrepentimiento. Hoy. Pero también que te sirva esto para examinarte. Te voy a hacer una prueba. Hagámonos todos una prueba. Examinémonos y juzguémonos. No juzgues a tu hermano, no juzgues a tu hermana, no juzgues al vecino, no me juzgues a mí. Juzgate. Juzgate y hoy autoexaminate y decite, está bien, voy a ver mi interior, mi corazón y me voy a juzgar. Juzgate hoy. Y si la respuesta del juicio que te estás haciendo hoy te dice, oye, estoy mal, si me muero ahorita, en el día del juicio será peor. Si hoy me muero mal delante de Dios. Juzgate hoy con un propósito de que si salís mal en tu juicio, se pasa una cosa, que si tus ojos sucios te juzgan, cuánto más no te juzgarán los ojos santos de Jesucristo, quien va a ser el juez de toda la tierra. Si hoy no pasás la prueba al autoexaminarte, no pensés, no pretendas que vas a pasar la prueba en el día del juicio.
Si hoy no pasas la prueba, yo te doy una orientación. Ponete a cuentas con Dios. El arrepentimiento, lo vamos a repetir, es la única manera en cómo nosotros podemos ser absueltos de nuestros pecados. Si no te arrepentís de tus pecados, no vas a poder sobrevivir en el día del juicio. Y finalmente te doy una invitación. La invitación que quiero darte es para que hoy te entregues al Señor Jesucristo. Sí leímos, ¿verdad?, que el Señor va a juzgar a todo el mundo, a todos nosotros. ¿Por quién? Por Jesucristo. Recordá una cosa. Hoy Jesús extiende sus manos. Hoy Jesús extiende su mano para invitarte. Hoy Jesús te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hoy Jesús te llama con los brazos abiertos. Hoy Jesús te puede perdonar tus pecados. La Escritura nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor Jesucristo envía esta palabra para tu vida. Él está tocando a tu corazón hoy. Él está aquí tocando tu corazón. Él te está diciendo: abrime tu corazón para yo entrar en él, para yo hacer morada con vos. Pero tu respuesta hoy puede ser: no, Señor, no te quiero abrir la puerta de mi corazón. Prefiero abrazar la religión, pero no abrazarte a vos. Yo te ruego por las misericordias del Señor Jesús que hoy que hay esperanza, que hoy que Jesús te está hablando, que hoy que Jesús está tocando a la puerta, te está invitando, hoy te entregues al Señor Jesucristo, confiando plenamente en su sacrificio, recordando que en aquel día Él va a ser el juez. Y si lo desprecias hoy, si lo menosprecias hoy, en aquel día ya no vas a tener oportunidad. Que el Señor bendiga esta enseñanza en todos sus corazones.